Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos, bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Hoy vamos a hablar de la empresa Seguridad Integral Canaria y para ello tenemos dos invitados en esta ocasión que son, por un lado, Ismael Franco, de la firma de R Abogados y asesor de FTSE Uso. Muy buenos días. Hola, buenos Bienvenida días. a Gran Canaria de nuevo otra vez. Gracias, Gracias. Como siempre un placer. Gracias por estar aquí, Ismael. Y junto a Ismael Franco también se encuentra Antonio Duarte, secretario general de FTSE Uso. Muy buenos días, Antonio. Hola, buenos días. De nuevo, gracias por estar aquí. Bienvenido a Gran Canaria. A vosotros. Ayer se celebró un acto, ¿no? Un acto en la Ciudad de la Justicia relacionado con este hombre, con Miguel Ángel Ramírez. ¿Cuáles son las conclusiones del acto de ayer en calidad de imputado, no? Bueno, en primer lugar, con el máximo respeto a la justicia y las actuaciones judiciales que se están celebrando, y en tanto en cuanto ha salido hoy ciertas noticias en los medios, pues bueno, me puedo permitir señalar lo que ya ha salido, creo que hemos visto en el periódico, en varios periódicos de aquí locales. Sí, ciertamente ayer se tomó declaración a don Miguel Ángel Ramírez en calidad de imputado como administrador de la Sociedad de Seguridad Integral Canaria. ¿Y qué delitos se le están juzgando a este señor? Bueno, pues como he señalado, según refieren los medios, que ya, bueno, pues parece ser que es una noticia ya vox populi, se le está imputando delitos contra la hacienda pública y la Tesorería General de la Seguridad Social por defraudaciones económicas en las retribuciones salariales de sus trabajadores, en concreto con respecto a las horas extras. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se defrauda la Seguridad Social y Hacienda? Sí, bueno, pues bueno, sí, como se refiere de nuevo según los medios, pues parece ser que dicha mercantil pagaba a través de dietas y kilometrajes las horas extras que, como es sabido por la ley fiscal y las regulaciones aplicables al trato fiscal de las dietas y kilometrajes, estaban exentos de cotización y retención. Por lo tanto, ahí ya entonces había una defraudación muy elevada de cuantías que no pagaban a las arcas públicas. ¿Había mucha tensión ayer en la celebración de ese juicio, Antonio? Bueno, juicio... Porque ya no es la primera vez que vienen para este tema, ¿no? Buenos días. Buenos días. Otra vez. A ver, ayer lo que fue una declaración sobre la ampliación del objeto de la denuncia que habíamos nosotros realizado y solicitado en el año 2013 a la señora jueza doña Victoria, pero hasta la fecha no la había tenido en cuenta, lo cual nos alegramos que por parte de este magistrado pues lo haya tenido en cuenta nuestra petición, porque para nosotros entendemos que era de justicia que lo que estábamos haciendo era realmente lo bueno, lo que necesita la sociedad, no solo los trabajadores, sino la sociedad en su conjunto. Tensión, mucha, claro que había, ¿no? Primero, la tensión que hay entre los trabajadores de la empresa, ¿no? Muchos de los trabajadores de la empresa, sobre todo en Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria es por decirlo, es el Fortindel, o donde está él donde más fuerza puede tener a la hora de contrarrestar sindicalmente a las acciones de cualquier tipo, de cualquier organización sindical o de otro tipo. Entonces, nos es difícil que los trabajadores puedan asistir a las concentraciones. Pero sí que asisten trabajadores de él, sí que asisten, porque ya hay quien se ha quitado, bueno, pues ese temor y ha ido hasta allí. ¿Qué ocurre? No van la totalidad de los que están afiliados con nosotros y a otros sindicatos, que su sentimiento es de que esta empresa, pues bueno, no es una empresa decente, es una empresa irresponsable, y al frente de ella están directivos o dueños, en este caso don Miguel Ángel Ramírez, que son personas que la verdad es que no representan a los empresarios, ¿no? Más bien representan otro tipo de, yo por decirlo de alguna manera y sin querer ofender a nadie, yo creo que esto es más bien una forma de delinquir, De hecho, él ya está considerado como un delincuente, ¿no? ¿Han pedido fianza en esa celebración del acto de ayer?
Bueno, en el acto de ayer, ¿no? Como igualmente consta ya en medios, están pedidas por esta representación procesal una fianza bastante sustanciosa. Estamos hablando, como parece ser que se han señalado en diferentes medios a lo largo de este año, estamos pidiendo fianzas cercanas a 60 millones de euros. Importante la fianza, ¿no? Sí, realmente bastante importante, obviamente siempre amparada en la legislación penal. ¿Desde cuándo están con esto, Antonio? A ver, empezamos... Porque es un hueso duro de roer, ¿no? Sí. O ya... A ver, es un hueso duro de roer porque, como vuelvo a decir, y he comentado creo que en alguna ocasión en este espacio, pues es una persona, pues un miembro de la sociedad que bueno, que abarca mucho en lo que son los círculos de empresarios, la sociedad en todo, en lo político, en lo administrativo, etcétera, y tiene bastantes amistades. Si no, sería imposible de que llegara a donde ha llegado. O sea, una persona que está cometiendo estas infracciones, estas irregularidades, está llevando una empresa como la está llevando, a un grupo de empresas como lo está llevando, que para él todo el monte es orégano, o sea, arrasa con todo, no respeta las leyes en este país. Bueno, hay que decir que primero, el solicitar que las leyes aquí, en Canarias, es algo revolucionario. Que las leyes se cumplan. Que las leyes que están tanto amparadas por la legislación española, tanto en materia laboral como en materia penal, es como decir mentar el diablo. Y no es así. O sea, las leyes están para que se cumplan. Y este hombre no está exento de ellas. Claro que es un hueso de roer. Pero como todo, torres más grandes han caído. Lo estamos viendo a diario. Casos importantes de personas relevantes tanto en la política como en el mundo empresarial que están pues detrás de ellos, operaciones importantes policiales, lo cual, mire, yo lo que tengo que decir es que si este hueso es difícil o no de roer, se va, hoy por hoy, la opinión que tiene la USO, la que tengo yo personalmente, creo que ya no hay hueso. Aquí lo que quedan ya son migajas, porque el camino que le espera a don Miguel Ángel Ramírez y a alguno de sus compañeros de viaje, en este caso, va a ser difícil. Más bien yo creo que va a acabar entre rejas, es mi opinión personal. Creo que va a acabar entre rejas. ¿Por qué lo digo esto? Porque, mire, tiene una dificultad añadida, que es un procedimiento penal ya concreto, que ya está ventilado y en el cual está acusado con 3 años. Falta saber si el nuevo gobierno tiene la osadía, por decirlo así, la osadía o el valor de volver a indultar a este hombre. Entonces sería para tomar medidas muy drásticas con los responsables políticos que tuvieran nada más la osadía o tuvieran el atrevimiento de plantearlo. Y lo digo bien, porque cuando a este hombre, a don Miguel Ángel, ya se le concede el indulto parcial de 1 año y 1 día para no ir a la cárcel, este gobierno ya tenía conocimiento de las atrocidades, y digo atrocidades porque no son otra cosa, que cometía con los trabajadores, que cometía a la hora de concursar en las licitaciones públicas, que había impagos a la seguridad social, que había delitos contra la hacienda pública, etcétera, ¿no? Los informes periciales. Y hablo muy recientemente, ¿no? Entonces yo creo que este hueso sí que ha sido duro de pelar. Llevamos desde el 2004 que hemos empezado, nos ha costado muchísimo. Una de las cuestiones que más ha costado, y que parece una tontería, ha sido la representación legal, por ejemplo, o sea, aquí en Canarias no hay ningún representante legal, ningún bufete de abogados que se haya querido no lo hemos encontrado. Hacer cargo de ello. No lo hemos encontrado. No lo hemos encontrado. No, o sea, en su día cuando estuvimos mirando, echamos cerca de 2 años. Cerca de 2 años
intentando buscarlos, hemos hablado con varios, ¿no? Si por unas circunstancias o por las otras, los abogados, o en este caso los representantes que nosotros podíamos optar a ellos, que nos tenían un mínimo de garantías, pues no tenían la decisión o el valor. También yo tengo que decir que esto no es un caso normal, es muy complejo. Muy complejo, porque no solo está aquí en las Islas Canarias, o sea, esto, una buena parte de los trabajadores y de los contratos suculentos no los tiene solo aquí, los tiene en lo que es la península, y por lo tanto podemos hablar de contratos como son el de defensa, el de 32 millones de euros que tiene uno, que, a ver, a alguien le tiene que caer la cara de vergüenza. Es decir, esto está saliendo todos los días en el periódico, en los medios de comunicación, si no es por una cosa es por la otra. Pero está saliendo todos los días en los medios de comunicación, aquí se sigue, o sea, mirando para la izquierda, dejando pasarlo todo. Entonces, lo que queremos desde el sindicato es que empresas de este tipo tienen que salir del espacio, o sea, pero no quedarse en la tierra, fuera. ¿Por qué? Porque lo único que están haciendo es que a nosotros, a los trabajadores, pero a las arcas públicas, es a quien se los lleva. Hace poco hicimos una conferencia en Madrid donde demostramos realmente el problema, la lacra social que tiene este sector, que tiene este sindicato, que tienen los trabajadores que trabajamos para la seguridad pública, para la seguridad privada, pero al mismo tiempo apoyamos a la seguridad pública, con empresas de este tipo en el espacio empresarial. Nosotros no estamos a favor o en contra de una de otras empresas. Lo que queremos es que quede claro que las empresas tienen que respetar la ley. Para respetar la ley la tienen que cumplir. Para aquellas personas que se acaban de incorporar a este programa, les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, y también a www.canal13digital.com. Marcial, ¿algo crees que se va a salir de esta o no? Bueno, hombre, los abogados en eso siempre somos muy cautos, ¿no? Es decir... Pero lo tiene complicado. Sí, hombre, obviamente es un procedimiento complicado, entendemos que es un procedimiento complicado. Bueno, todavía es verdad lo que dice don Antonio, ya está muy avanzada la instrucción, parece ser. Entonces entendemos que lo va a tener, que realmente lo podría llegar a tener difícil, pero bueno, todavía aventurarme no me atrevería. Pero simplemente porque como todo abogado, nuestra precaución no nos lo permite. Desde el punto de vista de Seguridad Integral Canaria, ¿Rallons qué es exactamente? ¿Una empresa de auxiliar a ellos o realmente qué se dedica a Rallons? Porque también se iba a declarar también otra persona. Rallons es un grupo empresarial que se dedica sobre todo a las actividades en servicios y está fundamentado, sus pilares, sus beneficios, su facturación la tiene cimentada en la contratación pública. Rallons tiene una serie de empresas en las cuales se encuentra, pues, como dice algún periodista, la reina del enjambre, que es Seguridad Integral Canaria. Tiene otras que se dedican a otras actividades de limpieza, mantenimiento, sociosanitarios, etcétera, etcétera, que dan respuesta a la petición que es de la sociedad, que hay empresas que tienen que dar a eso. ¿Qué ocurre? Que si nosotros, por lo que nos tememos es que el grupo Rallons, el modus operandi de ellos es el mismo que SIC. Al frente de él está este hombre, don Miguel Ángel Ramírez, y bueno, en su día tocará revisar eso. Yo supongo que aquí don Ismael pues nos podrá avanzar muchísimo más, porque bueno, es la persona que jurídicamente tiene más conocimientos. Las posibles vinculaciones que pueda haber dentro del grupo Rallons entre unas y otras empresas, ¿no? Eso, pero no es el caso de lo que estamos hoy. Nosotros, en principio, lo que hemos pretendido es demostrar que Seguridad Integral Canaria, que está dentro del grupo Rallons, que es la mayor empresa, la que mayor factura, lo está haciendo indebidamente, incorrectamente, que está saltándoles las leyes. En este caso está defraudando al Estado español a través de no cotizar las horas extras y haciéndolo de una manera civilina. En este caso
engañándonos a los trabajadores y a la Hacienda Pública y Tesorería General de la Seguridad Social con dietas y kilometraje, ¿no? Ayer yo creo que en la declaración, como se pudo ver, por lo que nosotros hemos conocido, que queda patente y claro de que vamos. O sea, es que yo no sé si este hombre nos trata de inocentes o se cree que venimos aquí a tomar las aguas o perder el tiempo, pasar el rato, unos y otros, o que su señoría no tiene conocimientos del entorno de la sociedad. Pero es que decir o pretender demostrar que los trabajadores de su empresa le tienen tanto cariño, que trabajan gratis, vamos, o sea, eso es como querer abrir las puertas con la vista, ¿no? Eso es pues incongruente. Eso es uno de los motivos o argumentos que utiliza él, que el amor que le pueden tener o procesar como empresa canaria, etcétera, etcétera. Vamos, es que entonces podíamos hablar de muchísimas empresas de otras regiones de España que yo conozco, y conozco bastante, no solo de España, sino del resto del mundo, sobre todo de Europa, por la condición de dirigente sindical que tengo y representante a nivel institucional de mi sindicato en los organismos internacionales. Nadie trabaja gratis. Es que creo que él no trabaja gratis. Porque si trabajara gratis, seguramente haría unas donaciones que ya hace, que son importantes, que lo que creo que está es inmerso en una campaña para lavar su imagen de empresa, de empresario bueno, etcétera, etcétera. Esto, el otro día me hizo pensar en una película de los años, sobre los años 20, en Chicago. Cómo algunos personajes de esa película, que era bastante violenta, intentaban lavar la imagen dentro de su entorno más cercano, como persona con donaciones, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo que ibas a rezar a la iglesia, estabas pegando tiros en no sé dónde, ¿no? O al mismo tiempo que hacías una donación, estabas robando en no sé dónde, ¿no? Pues esto es que, yo no sé, es un símil, con esto no quiero decir nada, pero lo dejo ahí. No creo que el grupo Rallons esté libre de todo pecado, porque estamos convencidos, y lo vuelvo a repetir, y es muy importante porque el Grupo Rallons desarrolla una función bastante amplia dentro de lo que es la Comunidad Autónoma de Canarias. El gobierno canario lo conoce bien, los organismos oficiales lo conocen bien, y tendrían que hacérselo ver. A mí me gustaría hablar de los responsables políticos, de los nuevos. No sé si toca ahora o toca después. Tú miras, Mari. Marcial, ¿y cómo ves entonces? ¿Crees que bueno, antes me decías que no ibas a comentar, pero en caso de que este señor vaya a prisión, ¿qué pasa con los trabajadores? Bueno, vamos a ver, si hablamos de modo general, cualquier persona jurídica, si su administrador fuera a prisión, realmente las personas jurídicas en estos casos dan unos efectos sobre los trabajadores, lógicamente, entre ellos pues encontrarse probablemente, dependiendo la cuantía de la defraudación, en un ahogamiento económico que podría llevar al concurso, obviamente, de la sociedad. Si lleva al concurso, los trabajadores no cobran. Si los trabajadores no cobran, pues acaba en un ERE de despidos dentro del propio concurso, o incluso con anterioridad. Es decir, hombre, pero obviamente este sindicato trabaja, el resto de fuerzas sindicales, el sector de seguridad, pues intentarán ayudar al máximo a dichos trabajadores, siempre sin poder, obviamente, bloquear o impedir las consecuencias que pudieran tener unas fianzas o una condena pecuniaria sobre dicha sociedad. Realmente nosotros no estamos para destruir empleo, nosotros estamos realmente para dignificar el empleo. Obviamente lo que no puede permitir ni el sindicato FTSP Uso ni cualquier otro sindicato es que los trabajadores estén cobrando como nosotros entendemos y mantenemos, fuera del recibo salarial, defraudando a la hacienda pública y obviamente por debajo del convenio de aplicación en este caso
que es el convenio estatal del sector de seguridad privada. ¿Esta empresa es pirata entonces, Antonio? La que más. La que más, es la reina. La que más. La reina del mambo. La reina de los mares. De todos los mares. Y los demás aprenden de ella, ¿no? La reina madre, ¿no? Bueno, yo creo que él aprendió de Sabe. Él aprendió de Sabe. Sí, del señor del Pino. Este hombre, a ver, esta empresa no es ajena a algunas prácticas que se venían realizando por empresas importantes como pudo ser Sabe, y él lo que hizo fue aplicarla aquí. Primero experimentó la comunidad autónoma de Canarias, ¿no? Asistía a los concursos públicos, sobre todo del gobierno canario, con las prebendas del gobierno canario, sabiendo que los trabajadores en Canarias lo estaban pasando mal, que son salarios precarios. Hay empresas que él manifiesta que no pertenecen a él o no están vinculadas de ningún tipo, como puede ser Sinercia de Seguridad o Marsegur. Nosotros de momento no podemos demostrar o no podemos hacer una aseveración de que eso sea así, pero lo que sí sabemos es que casualmente son empresas que tienen un convenio poco más que el salario mínimo interprofesional y que de repente aparecen de la nada. Es como si hubiera una niebla y se encendieran las luces y se disipara. Aparecen de la nada y empiezan a coger servicios, o sea, a contratarle servicios públicos, porque vamos, a nosotros no se nos escapa que la mayor parte de la facturación, tanto de Marsegur como de Sinercia, como de Seguridad Integral Canaria, está fundamentada en los concursos públicos. Y esto tiene que tener una responsabilidad. O sea, yo insisto muchísimo en esto, porque es la madre del cordero. O sea, este hombre, o esta empresa, ¿por qué está en esta situación? ¿O por qué nos podemos ver, como acaba de decir don Ismael, que se pueden ver los trabajadores en la calle y una empresa con cerca de... Porque el Grupo Ralos, ayer yo leí una noticia que salían sobre 7.000 trabajadores, pero una empresa que tiene más de 4.000, como es Seguridad Integral Canaria, ¿qué puede ocurrir? Que pueda perder los servicios con la cuestión de la fianza, que no alcance para sustentar o para tapar todos los agujeros que tienen que tapar, porque de momento esto es lo que sabemos. De momento esto es lo que sabemos. Pero estimamos que no se cierre solo en estos casi 21 millones, más de 20 millones de euros. ¿Qué ocurre? Que si tiene que poner una fianza, porque eso es lo que debe, se tiene que poner una fianza de 50 a 60 millones de euros, esta empresa se va a ahogar. ¿Qué va a ocurrir con los trabajadores? Va a haber un impago y una deuda a la Seguridad Social que ya ha ocurrido en otras empresas, y el efecto que produce es ningún empresario de este país que tenga el sentido común entre el pelo y entre los ojos se atreve a coger un concurso de este calibre. Por ejemplo, como Defensa o Metro de Madrid. ¿Por qué? Porque la deuda es tan grande con esos trabajadores. Deuda me refiero a la seguridad social de esos trabajadores, a la hacienda pública de las retenciones de esos trabajadores. Ya no hablo de la deuda que tiene contraída con los trabajadores, que la tendrá, porque no llegará a pagar. Entonces tendrán que cobrar del Fogasa. Pero ninguna empresa se va a hacer cargo de eso, porque hay una sentencia reciente en Sevilla, la cual manifiesta un temor muy grande, que es que los empresarios que cojan o que se hagan cargo de esos trabajadores y de esos servicios se tienen que hacer cargo de las deudas contraídas por la empresa anterior. Pongamos un ejemplo. Seguridad Integral Canaria pierde el servicio de defensa, tiene una deuda muy grande, elevada, con la Seguridad Social, los trabajadores y Hacienda, y la empresa que venga X quiere acceder a ese concurso, pero una de las condiciones que le va a poner primero el Ministerio de Defensa es que se tiene que hacer cargo de todo lo que debe la otra. Entonces ningún empresario con sentido común pues va a hacer eso. Oiga, mire, el primer problema, ¿quién lo provoca? Lo que le he dicho antes, los políticos. ¿Por qué? Porque son los que validan las contrataciones públicas con empresas irresponsables. En España la contratación responsable no existe. ¿Y por qué la ha ganado todos los concursos? O sea, no hay nadie que haga sombra. Una empresa seria, no pirata.
A ver, la cuestión está en que él va a precio. O sea, él, claro, si usted no paga a los trabajadores por el Convenio Nacional de Empresas de Seguridad, porque es el por el que tiene que pagar, no tiene que pagar por otro, aunque lo ha intentado. Tiene que pagar 1.000 euros a los trabajadores, son 1.000 euros, no son 700. Si usted no le paga esa diferencia, por eso siempre nosotros hablábamos de la diferencia que había entre el convenio nacional y el convenio de empresa que quería implantar este hombre. Bien, esa diferencia se queda él. Entonces ya siempre gana. Y si encima defrauda a la Seguridad Social y defrauda a Hacienda, ya está. Él puede manejar un margen de un 20 o un 30% a diferencia de cualquier otra empresa. Entonces, ¿qué ocurre? Él entra en el club de los defraudadores, que también no es el único. Antes dijimos que era la reina, pero vamos, que hay alfiles, torres y peones, y peones. No olvidemos lo que he dicho antes, Marsegur es una empresa que aún desconocemos su procedencia, aunque sí conocemos su accionariado. Lo que estamos seguros es que aquí hay algo detrás. Sinergias de seguridad, otro tanto de lo mismo, y podemos nombrar otras que existen y están trabajando en la comunidad autónoma de Canarias, pero vamos, en la península yo le puedo nombrar una serie de ellas. Dentro de poco, en estos días, trabajadores de LPM, seguramente de LPM, una empresa que tiene su ubicación en la comunidad autónoma de Cataluña, pues va a tener un problema muy serio de pago a cerca de 1.000 trabajadores, ¿no? Contratos públicos que tiene esta empresa, LPM, pues Renfe, Adif, etc. ¿Qué ocurre con Seguridad Integral Canaria y con los trabajadores el día que esto se parta? Pues estamos hablando de que puede haber un problema encima de la mesa de más de 4.000 trabajadores. De más de 4.000 trabajadores. Y que una buena parte de ellos están trabajando en los organismos públicos de Canarias. Ya se puede poner las pilas el gobierno canario para poder, ya que no llegue el problema, evitarlo en la medida de lo posible, porque el problema lo tiene ahí, el problema está ahí, y yo creo que la resolución de esto va a ser inminente. Si esto de aquí a unos meses los responsables políticos de los organismos, de las licitaciones, no ponen remedio, lo que va a ocurrir es que el día de mañana, Marian, estaremos aquí sentados hablando de que hay cerca de 500 personas en Las Palmas de Gran Canaria o Tenerife, no sé dónde, que no han cobrado su salario. Ismael, ¿querías matizar algo? No, bueno, sí. No está calladito hoy. Sí, no, vamos a ver. Porque como trabajador es importante. Sí, no, simplemente matizar uno de los datos, a lo mejor si tuviera que matizar algo de lo que mi don Antonio, como asesor legal suyo, cuando anteriormente ha señalado que había un nuevo procedimiento penal contra él, se refería a un procedimiento que está en los medios, el procedimiento que hay por igualmente delitos económicos contra Miguel Ángel Ramírez en Tenerife Sur. Ahí sabemos que fue formalmente acusado por el Ministerio Público. No nos consta si el día del juicio, que fue hace creo que 15, 20 días, se le presentó acusación formal o no. En su día sí fue acusado formalmente, ya el resto obviamente no sabemos, y creo que por lo que dice la prensa obviamente estamos ya, porque como se celebró el juicio, reitero, hace 15, 20 días, está a espera de sentencia, un procedimiento que podría influir mucho obviamente a efecto de tener cancelado o no antecedentes penales, por si acaso este procedimiento acabará según los intereses de mi mandante. Pero por ejemplo, una persona va a la cárcel cuando tiene 2 años o más de cárcel, de prisión. Sí, claro, el artículo 80 y correlativo del Código Penal nos señala que una persona sí puede tener unos beneficios penales con la reforma que hubo del Código Penal del 95, en el que ya se instituyó la figura de poder suspender cuando la pena de prisión es inferior a los 2 años, es decir, si una persona se le condena por 2 años y un día, no tiene los antecedentes penales cancelados o tiene antecedentes penales en vigor
y ciertos requisitos, si tiene que cumplir también la responsabilidad civil y demás, pues en ese caso se le puede suspender, pero como llegue a más de 2 años un día, ya entonces esa persona puede entrar, a menos obviamente que se le conceda un indulto, que como todos creo que también conocéis por los medios, esta persona fue condenado por un delito, creo que contra la medioambiental y se le concedió un indulto que ahora parece ser que se ha revocado y que está de nuevo pendiente por resolución, según señalan los medios. Entonces, claro, obviamente empresarios que tienen continuos problemas con la jurisdicción penal se encuentran con ese problema de que a lo mejor una pena más mínima puede acabar con él en prisión porque no tengan cancelado antecedentes, etcétera. Otro tema importante es por qué él gana todos los concursos. O sea, realmente el concurso de la Seguridad Social lo ganó también, ¿no? O sea, le dio a la Seguridad Social y gana un concurso de la Seguridad Social teniendo deuda, aunque ahora se lo hayan quitado, vamos, no tiene otra empresa, pero es que es bastante llamativo. En su día, hace ya unos meses que ya no presta la Seguridad Integral Canaria, no presta el servicio en lo que es en las dependencias centrales de INS, de la Seguridad Social, porque hay otra empresa que se llama Sureste. O sea, si esta no cumplía, la que la ha ganado el concurso público cumple menos. O sea, lo que no sabemos es de dónde sacan estos, porque estos son magos. Estos empresarios son como magos. Sacan de la chistera, o sea, unos concursos para adelante que nosotros, que no somos profesionales de la cuestión, si no somos dirigentes sindicalistas, o sea, nosotros no nos salen los números. Nos ponemos con los economistas y es imposible que salgan los números porque no da. 2 y 2 son 22. 2 más 2 son 4. Entonces, 2 más 2, si no, o sea, en este concurso público en concreto, la Seguridad Social, que es la responsable de velar porque las empresas coticen, paguen a la Seguridad Social, etcétera, etcétera, a través de ellas, por sus trabajadores, resulta que cuando nosotros íbamos a poner o interponer demandas a la Inspección Central, etcétera, etcétera, bueno, pues teníamos que hablar de que en la Seguridad Social, en la sede central o en algunas regiones concretas, esta empresa prestaba servicios para ellos y era incongruente. Oiga, ¿de quién vienen a hablar? De que tienen la puerta, de la empresa que tiene la puerta. Pero esto ya nos ocurrió con ESAB en su día. ¿Qué ocurre? A ver, mire, María, esto proviene, todo el mal proviene de los responsables políticos, porque permiten que la contratación pública sea indecente, y nada más, es una indecencia, y el que diga lo contrario miente. O sea, la contratación pública en este país no está regulada por las normas que sean, o sea, que respeten a las leyes. ¿Qué va? Aquí es el todo vale, pero ocurre aquí y ocurre en algunos otros países de Europa. Acabo de llegar de Portugal de un viaje donde la situación es similar. Aquí, o sea, se encuentran con unas garantías procesales que los cubren. Ellos, mientras que reconozcan que tengan una deuda en la Seguridad Social, pueden acceder a los concursos. No hace falta, si en este caso, la empresa, el señor Miguel Ángel Ramírez, tiene una deuda con la Seguridad Social y la plaza, no pasa nada, se puede volver a presentar y puede ir por debajo, hasta que esto en su día pues reviente, como reventó SABE y como reventarán otras empresas, como va a reventar dentro de poco, o eso es lo que creemos, el EPM, por la deuda acumulada que tiene con la Seguridad Social y con Hacienda. Pues lo mismo le va a ocurrir a esta empresa. ¿Quiénes son al final los primeros afectados? Los trabajadores. Porque sabe que el que provoca el problema son los primeros en cobrar. O sea, si la Hacienda Pública deja de percibir lo que le corresponde, es la primera en ordenar órdenes de embargo, certificaciones de embargo a los clientes, para los que Seguridad Integral Canaria trabaja. Por lo tanto, van a dejar de percibir
a través de los clientes, esta empresa dejaría de percibir las retribuciones por el coste del servicio prestado y por lo tanto la empresa Seguridad Integral Canaria no podría pagar a sus trabajadores. O sea, la contratante de la empresa no podría pagar porque Hacienda se lo quita, la empresa no cobraría, por lo tanto no le pagaría a los trabajadores, y esto sería la pescadilla que se muerde la cola otra vez. Y estos organismos, que vuelvo a repetir, muy importante y muy serio, la mayor parte de la facturación que está sustentada el grupo Ralos está en las licitaciones públicas, de distinto nivel. Tenemos un ejemplo, la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, sigue contratando contra esta empresa, cuando es de todos conocidos que tiene una deuda grande con la Seguridad Social, con Hacienda. Ha salido en los medios de comunicación por activa y por pasiva. Vale, pues seguimos trabajando con ella. Seguimos engordando el problema. Seguimos engordando el problema con dinero público. Yo no veo que haya cambiado mucho o que haya una diferencia. Yo, de verdad, personalmente tenía la esperanza de que con el cambio de gobierno, a partir de las elecciones de mayo, este sería otra cosa. Pero veo que no. Me da lo mismo que esté el Partido Popular, que esté Podemos, que esté Izquierda Unida, que esté el PSOE, me da lo mismo, porque a nosotros, como sindicato, la Unión Sindical Obrera lo tiene muy claro. O sea, a nosotros lo que nos preocupa es que se cumplan las leyes a la hora de licitar, porque si la contratación pública se hace con arreglo a las normas europeas que ya se tienen que implementar en el nuevo gobierno, supongo y creo que lo hará para el año que viene, o eso es la obligación que tiene, porque le han dado a una normativa, una directiva europea sobre la contratación pública, que sí no permitiría, o por lo menos le pondría muchísimas más trabas a empresas de ese tipo que estuvieran incumpliendo con la ley a la hora del pago de los impuestos. Les pondría muchísimas más trabas, más herramientas. Pero vuelvo a decir, esto recae, mire, si a Miguel Ángel Ramírez Alonso, como mayor accionista del Grupo Ralos, no pudiera acceder a la contratación pública, no estaríamos hablando aquí de él. Estaríamos hablando del sector de seguridad privada, de que si tiene que ser público o privado la seguridad, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que estamos hablando es de un problema tremendo, que es miles de trabajadores van a tener problemas a la hora de llegar a final de mes, que ya los tienen, trabajan, o sea, el gobierno canario, y ya se lo dije al anterior presidente, al señor Paulino Rivero, el gobierno canario ha permitido, con dinero canario, que los trabajadores canarios trabajen por debajo de lo que es la normativa legal. O sea, muchos de ellos se acercan a subsistir, que no se llega a final de mes, porque permite que empresas de este tipo que les paguen a los trabajadores 700 euros. Cuando nosotros denunciamos hace 3 años estas situaciones, nos llamaban o nos tildaban por atrás, no lo decían de frente, pero bueno, estos son unos ilusionados o unos iluminados o son gente que ha perdido el norte. Con este hombre no se va a poder. Este hueso se ha acabado, María. Este hueso se ha acabado. Este sindicato, la Unión Sindical Obrera, lo que tiene es que mirar y velar porque las leyes se cumplan y los trabajadores cobren lo que marcan. Será poco o mucho, pero lo que hemos acordado. Y tenemos que erradicar de aquí la corrupción, porque esto tiene un final. ¿Por qué se defrauda? Porque ese dinero defraudado, ¿para dónde va? O hace donaciones a Cáritas. Que yo sepa, 20 millones de euros no los ha donado él a Cáritas, ni a ninguna ONG, ni a ningún país subdesarrollado que lo pueda necesitar. ¿Dónde está ese dinero? Me imagino que tendrá vinculaciones y ese dinero, como todo, pues acabará con un fin, que es el blanqueo del mismo. Que eso es otro delito. Eso es otro delito. Y lo tenemos muy claro. Que después de esto nosotros tenemos que seguir mirando a dónde ha ido a parar ese dinero. De las arcas públicas, que no de los trabajadores, por supuesto el de los trabajadores, pero de las arcas públicas. ¿A dónde ha ido a parar?
o a quién he ido a parar. Si a él o a algún testaferros que pueda tener o persona de confianza, porque esto es todo igual, O sea, solo tiene que abrir la televisión por la mañana y cerrarla por la noche y todos los días se está hablando de un caso de corrupción y la cuestión final, ¿cuál es? El blanqueo de dinero. Para ir finalizando, conclusiones finales, Ismael. Que antes te dije Marcial Franco, pero no, Ismael Franco. No, bueno, pues nada, simplemente que este sindicato Uso tiene ya una larga experiencia en estas denominadas empresas piratas. Como todo el mundo sabe, somos la acusación personada en el caso SABE, somos la acusación particular personada en Seguridad Integral Canaria, por lo que se inició este procedimiento mediante denuncia de este sindicato. Igualmente también ha salido en los medios, este sindicato igualmente mantiene, según señalan los medios, la acusación en el caso de Alcor Seguridad. Hay más empresas que también tenemos denunciadas, que en su momento pues se conocerán por los medios, me imagino, y que estamos vigilando, controlando todas esas empresas de pirata del sector, que lo único que hacen es defraudar no solo a Hacienda Pública y Tesorería, sino esclavizar la retribución, esclavizar a los trabajadores con el impago bajo convenio, impagos en B, y que realmente este sindicato no va a parar realmente en controlar el sector mediante las acciones sindicales pertinentes o, en su caso, y mucho nos tememos, con el nuevo inicio de acciones judiciales penales con respecto a estos tipos de delitos o en retribuciones salariales, entre otras acciones o otros comportamientos de los infractores de la legalidad vigente. Antonio. Bueno, pues mire, espero que se haga justicia con esta empresa, y yo creo que pasa porque este hombre acabe donde tiene que acabar, que no conozco otro sitio que para los delincuentes que no sea la cárcel. Espero que se acabe rápido, o esperemos que se acabe, sea lo más rápido posible. Esperemos que no los políticos tomen cartas en el asunto. De los políticos hablo del presidente, del nuevo presidente del gobierno canario, de la vicepresidenta, que apliquen el sentido común, que aquí hay un problema muy gordo, que les va a estallar en las manos, más tarde o más temprano, porque lo que tiene la justicia es como una serpiente, cuando te muerde quedas envenenado, podrás durar más o menos, podrás dar 2 o 7 o 20 pasos, pero que acabas cayendo. Esta empresa, en concreto este personaje, pues bueno, está muy ya, que diría, ya lo lleva, ya lo lleva muy adentro. Pero vaya por delante la petición a los responsables políticos, al presidente del gobierno canario, a los alcaldes de Tenerife, de Las Palmas de Gran Canaria, a los presidentes de los cabildos. Porque mire, es sencillo. Si esta empresa hay dudas, que las hay, y muy razonables, y hay argumentos verídicos, porque los informes, o sea, toda esta acusación no es que el señor abogado Ismael y yo lo digamos aquí, nos parece, creemos, no, informes periciales, tanto de la Tesorería como de la Hacienda Pública, que atestiguan que aquí hay un fraude enorme, y que de momento es de 20 millones de euros, y que puede ser más. Y estos 20 millones de euros, una buena parte salen de las arcas públicas del gobierno canario, o sea, de los canarios, para que se pueda pasear este hombre con buenos coches, que tenga un número de empresas enorme, etcétera, etcétera, y vivir bien, a costa del sacrificio, del sudor de trabajadores, que algunos de ellos, o muchos en este caso, no llegan a final de mes. Y es difícil que un trabajador le pueda decir a su familia, pues igual no tengo para comprarte los regalos de Navidad o para poder pasar una Navidad normal. Seguramente, igual es la última Navidad que pasa él, que disfrute de lo que le queda. Pero espero que no tardando mucho, que la justicia se le aplique con toda contundencia. No se puede permitir
Vamos, bajo ningún concepto. Primero, que se le dé un indulto. Y segundo, que se pase de puntillas por esto. Si no, a ver, la sociedad civil tenemos que responder de otra manera. Oiga, es que aquí en las islas, en Gran Canaria, esto es tremendo con este hombre. Es que a veces me tienen dicho los compañeros, oye Antonio, esto es diferente de la península. Y yo tengo que decir que bueno, que en algunas cuestiones sí, pero bueno, aquí hay justicia. En las islas hay buenos jueces y yo creo que es lo que va a triunfar. Y solo le pido a los responsables políticos, y vuelvo a hablar del presidente, porque es el máximo responsable del gobierno canario. ¿Me entiendes? Hemos solicitado una reunión con él. No sé si nos va a atender. De momento no. Hemos solicitado una reunión con la vicepresidenta. De momento no la tenemos cerrada. Hemos solicitado una reunión con el alcalde de Canarias, de Las Palmas de Gran Canaria, concretamente. De momento no la tenemos cerrada. Dentro de un rato nos vamos a reunir con el presidente del Cabildo. Bien. ¿Por qué el resto no la tienen cerrada? Porque, mire, ocupaciones y disculpas tenemos todos. Yo la primera. O sea, yo, por ejemplo, pues no tengo por qué viajar a Las Palmas. Es que me cae mal, me cae algo lejos. ¿Entiendes? Pero en cambio vengo aquí a sentarme con ellos. Ellos son nuevos en esta responsabilidad y yo creo que les tenemos que dar una oportunidad de confianza. Y creo que se la merecen. Y tenemos que explicarles la repercusión que puede tener todo esto. O sea, todo este fraude que se está cometiendo, que se comete en toda España, pero en concreto aquí, en las islas, es muy grande. Entonces, tienen que hacérselo ver, decir, oiga, mire, pero si ellos antes de empezar a gobernar ya lo sabían, que esto no es un caso que haya reventado ayer. No, o sea, esta declaración proviene de una denuncia en el año 2013, ya ha salido por activa y por pasiva, lo vuelvo a decir, en los medios de comunicación nacionales, aquí, etcétera. Oiga, y se sigue contratando con esta empresa, con SIC, o con otras que son similares, como Marsegur, o como Sinergia de Seguridad, Atlantisegura, etcétera, etcétera, contratos. ¿Y eso a dónde nos va a llevar? A confrontación, a fraude, etcétera, etcétera. Confrontación, confrontación laboral. Pero eso, bueno, no les puede igual preocupar mucho, porque estarán en sus despachos o son trabajadores. Como nos dicen muchos de ellos, mire, es que el problema que tienen entre la empresa Seguridad Íntegra Canaria y los trabajadores la tienen que resolver ustedes. No, mire, eso no va así. Usted, como responsable civil subsidiario, algún día te va a tener que dar la cara y sentarse aquí, porque el problema lo genera usted a contratar este tipo de empresas piratas. Y eso ya ha quedado, lo de empresas piratas, ya ese San Benito ya le ha quedado para todo este tipo de empresarios que se dedican a expoliar el dinero público. Pues nada, pues muchísimas gracias Ismael Franco por estar aquí esta mañana, muchísimas gracias Antonio Duarte también por hablar hoy de seguridad integral canaria. Cada vez que viene aquí a Gran Canaria pues hablamos de lo mismo y espero que al final se resuelva en beneficio de todos y todas. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Espero que la entrevista haya sido sagrada. Les recordamos que esta entrevista es colgada en nuestro Facebook de Canal 13 Digital para que en cualquier momento pueda ser visionada. Muy buenos días, Gran Canaria.